todos, yo soy Mary y bienvenidos a Cocina para Todos. Hoy vamos a hacer arepas reina pepiada, uno de los rellenos para arepas más famosos de Venezuela. Desde que las probé por primera vez se han convertido en una de mis favoritas, ya que quedan con un interior muy sabroso, jugoso y cremoso. Así que si queréis hacerlas tenéis los ingredientes abajo en la descripción y al final del vídeo. Y ya ¡empezamos! Lo primero que vamos a necesitar son 200 gramos de pollo. Podemos usar alguno que nos haya sobrado de otra receta o bien cocer unas pechugas de pollo en agua hirviendo hasta que estén cocidas. Como veis, yo ya tengo por aquí mi pollito asado, así que lo vamos a desmenuzar y para ello primero le quitamos la piel, ya que para esta receta no la vamos a necesitar. Y ya simplemente con ayuda de 2 tenedores vamos a ir desmenuzando toda la carnecita. En mi caso, para obtener 200 gramos de pollo desmenuzado he usado un cuarto trasero y la mitad de otro. También vamos a necesitar un aguacate que tiene que estar bien maduro. Vamos a sacar toda la carne del aguacate con ayuda de una cuchara. Y lo troceamos. A continuación lo añadimos al pollo desmenuzado y también le vamos a añadir unas 2 cucharadas de mayonesa bien llenas, el zumo de media lima, aunque también podéis ponerle zumo de limón, un cuarto de cebolla bien picadita, en mi caso es morada, pero también podéis ponerle blanca, un poquito de sal y ya solo nos queda mezclarlo todo muy bien. Personalmente me gusta usar un tenedor para aplastar un poquito el aguacate. Una vez así lo probamos para ver si está bien de sal y ya tendríamos el relleno listo. Para hacer las arepas en un recipiente que sea bastante amplio vamos a poner 330 mililitros de agua que tiene que estar tibia. Yo la he calentado en el microondas durante 1 minuto. Le añadimos una cucharadita de sal, otra cucharadita bien llena de mantequilla sin sal, aunque si queréis podéis utilizar aceite, y lo mezclamos todo ligeramente. Ahora añadiremos el ingrediente estrella de las arepas y es la harina de maíz blanco precocida. La más famosa es la de la marca Pan y no la tenéis que confundir con la maicena o harina fina de maíz. Esta harina es totalmente diferente. En este caso yo voy a usar unos 200 gramos, aunque puede ser que necesitemos un poquito más. Comenzamos mezclándolo con un utensilio. Y cuando ya veamos que la masa tiene más consistencia, vamos a amasarla un ratito con las manos. Os comento que esta masa es muy importante que no quede seca, más bien que quede así como está hecha, un poquito aguadita. He estado aproximadamente unos 3 minutitos amasándola y ya la tenemos lista. Para saberlo es muy fácil, simplemente hacemos una bolita, la aplanamos un poquito, que esto es lo mismo que vamos a hacer para preparar nuestras arepas y como podéis ver la masa ni se nos queda pegada en las manos ni tampoco se agrieta. Si veis que se os pega las manos, pues nada, un poquito más de harina. Si veis que los bordes se agrietan, le tenéis que añadir un poquito más de agua. Así que como ya la tenemos lista, he dividido la masa en 6 partes iguales y para darle forma de arepa simplemente primero hacemos una bolita y después la aplanamos de esta forma. Una vez que tenga este grosor, que yo creo que aproximadamente será de 1,5 centímetros, ya está lista. Las iremos poniendo en un paño para evitar que se sequen mientras continuamos haciendo exactamente lo mismo con el resto. Ya están todas las arepitas por aquí con su forma dada, así que las podemos hacer. Para ello he puesto una sartén que sea bastante amplia a fuego medio alto. Y como ya está caliente, voy a añadir unas gotitas de aceite de oliva y colocamos varias arepas. Vamos a dejar que se hagan por esta cara durante unos minutitos. En mi caso han pasado 5 minutos y las arepas ya están doraditas, así que vamos a darles la vuelta.
Y dejaremos que se pongan también doraditas por la otra cara. Pasados otros minutitos ya tenemos listas nuestras arepitas. Como podéis ver, también están doraditas por esta cara. Así que las sacamos. Y voy a hacer lo mismo con las 3 restantes. Para terminar nuestras arepas, simplemente las vamos a cortar por la mitad, que lo mejor es usar un cuchillo pasado por agua. Y como veis, normalmente se suele dejar uno de los extremos sin cortar. Ahora ya rellenamos a nuestro gusto. Y ya tendríamos listas nuestras arepas reina pepiada. Como veis, quedan con una pinta increíble. Y lo mejor es comerlas recién hechas. Y ya sabéis, si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a me gusta, a que os suscribáis a nuestros canales si no lo habéis hecho. Si la estáis viendo desde Facebook, os agradecería muchísimo si la compartís con vuestros amigos. Y si queréis seguir disfrutando de más recetas increíbles, os recomiendo nuestro último libro, Cocina para Todos, con 100 recetas fáciles, rápidas y económicas, que la podéis encargar en cualquier librería de España o por internet. Un besazo, ¡mua! Y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!